Amigos de la revista QR, en esta ocasión nos encontramos en la Plaza Morelos para hacer algunas reflexiones que consideramos importantes. Primero, tener más o menos una referencia de en qué momento se hace este monumento dedicado a Morelos. El 30 de septiembre de 1865 nace en la ciudad de Valladolid José María Morelos y Pavón. De alguna manera es de todos conocido la importancia de su participación en la independencia y finalmente cómo ha sido uno de los personajes más destacados de la historia de México. Siendo así, y en este año que se cumplen los 250 años de su natalicio y 50 años de su muerte, es importante tener en cuenta el porqué y cuál es la razón de los monumentos que se erigen en las ciudades para recordar a sus héroes. Las propias calles tienen nombres y las plazas y los jardines tienen nombre que tienen ese propósito, tener presente a sus héroes o a los personajes, que es importante que de alguna manera no se olviden. En el caso de Morelos se hizo un monumento que estuvo en lo que ahora es la Plaza de los Mártires, donde ahora está el kiosco, en una columna, que por cierto esa columna, al quitarse ese monumento, se llevó a Ario de Rosales. Y lo que es la fuente, la base de la fuente, es la que ahora está en el jardín de Villalongín. Posteriormente se hace un monumento ya en el periodo porfiriano, que se ubicó en el costado poniente de Catedral, donde ahora hay una fuente, con todas las características de la época, muy neoclásico, como es el caso del monumento a Hidalgo, que se encuentra dentro del Colegio de San Nicolás. Corresponde al mismo estilo, fue el mismo escultor quien hizo esa escultura. Pero habiéndose considerado que era más importante hacer un espacio dedicado a Morelos, se decide hacer este jardín Morelos ya con características muy especiales, y para lo cual se convoca a un concurso internacional de artistas, y lamentablemente no hubo artistas mexicanos que participaran, sino generalmente fueron europeos, porque la propia época así nos marcaba de acuerdo a los estilos y la presencia de los europeos. Gana un escultor italiano que, de acuerdo a la convocatoria, en base a las referencias que se le dieron, al haber ganado, quiso cambiar las condiciones de la convocatoria, misma que no se le permite porque no era correcto. Entonces el que queda como equivalente a segundo lugar acepta hacer la obra, sujetándose a las condiciones de la convocatoria. Este es un escultor italiano, Anglinieri, que es el que finalmente hace la escultura. Aquí hay que tener muy presente, y lamentablemente es algo que hemos venido arrastrando a través del tiempo, desde luego que sí usaba paliacate Morelos, pero lo usaba en tierra caliente, porque es una costumbre que a la fecha se sigue haciendo por el calor y el sudor. Y fundamentalmente se usaba y siguen usando, y son muy conocidos los cueruros de Apatzingán, que usan ese traje de piel, de cuero, para protegerse de la maleza y de las espinas de los caminos de tierra caliente. Y entonces sí era lógico que usaran el paliacate. Desde luego no hay ninguna lógica como para que Morelos, vestido formalmente de sacerdote, trajera el paliacate. Esto ha hecho que lamentablemente casi cualquier imagen con paliacate sea Morelos. Puede no ser importante, sin embargo, es de tener presente de que
no es el paliacate, sino es la personalidad de Morelos, es lo que representó en la vida de México, es su participación en la independencia, y de ahí que se decidió hacer este gran monumento ecuestre, que lamentablemente, habiéndose pensado para el centenario de la independencia en 1910 y habiéndose hecho en Italia y trayéndose a México y llegando en Veracruz, pues tuvo problemas para su llegada porque se dio la revolución, y como ha sucedido en otros casos y nos ha pasado aquí mismo en la ciudad, eventos que se han querido hacer para conmemorar esos aniversarios, como son el bicentenario de la independencia, y que hay obras que se han quedado pendientes porque no se concluyeron oportunamente, pues fue el mismo caso de este monumento, y no es hasta 1913, ya habiendo pasado la revolución, que el gobernador Miguel Silva es el que inaugura este monumento. Este monumento, bueno, tiene características muy especiales. Por supuesto, corresponde a una escultura ecuestre, como hay muchas en el mundo. Es de muy buena factura, escultóricamente hablando, la escultura, y tiene el simbolismo propio de las esculturas ecuestres que hay en el mundo. Si el caballo tiene las dos patas en el aire, las patas frontales en el aire, quiere decir que murió en combate. Si el caballo nada más tiene una pata en el aire, quiere decir que murió en combate, pero no en batalla. Si tuviera las cuatro patas posadas en el piso, quiere decir que fue un personaje muy importante, fue un héroe, pero no murió en campaña. En este caso, por eso es que nada más tiene una pata en el aire, porque sí murió en campaña, pero no precisamente en el momento de guerra, ¿no? Él fue fusilado. Bueno, pero aparte, este monumento tiene la alegoría de la patria, son las dos esculturas que se encuentran en los costados, y de la libertad. Esto es simbólico, es representativo de lo que precisamente significa este espacio, este monumento que está dedicado a Morelos, que yo espero que en este año se haga un evento significativo con motivo del 250 aniversario de su natalicio, pero sobre todo, y la verdad, yo en esta ocasión quisiera dejar como un reconocimiento y como una recomendación: si es que se hizo este monumento para honrar a Morelos, inclusive que la propia ciudad lleva su nombre, por favor, y esto lamentablemente parece ser que no se entiende, no nos refiramos al monumento de Morelos como el Caballito. Es penoso, es vergonzoso, debe darnos vergüenza personal que quienes habitamos esta ciudad nos refiramos al monumento de Morelos como el Caballito. La razón, entendible pero no justificable, del por qué se le empezó a denominar el Caballito antes del 85, de 1985, año del terremoto en la Ciudad de México, no se le llamaba así, y no había ni la remota posibilidad de que se refiriera uno al monumento a Morelos como tal. Sin embargo, en el 85, cuando gentes de la Ciudad de México, huyendo de lo que representó ese siniestro en la Ciudad de México, vinieron a dar a la Ciudad de México, a la ciudad de Morelia, perdón, y estando aquí vieron una escultura equivalente a lo que en México se le llama el Caballito, y entonces les hizo muy fácil llamarle el Caballito. Y una de las cosas que es lamentable es que asimilamos muy fácil ese tipo de expresiones, y ahora es muy común que la gente se refiera al Caballito. En el caso de la Ciudad de México, ¿por qué? En última instancia, que tampoco es razonable que se le llame el Caballito, pero es una escultura dedicada a Carlos IV. Esa escultura, hecha por Manuel Tolsá, es una de las mejores esculturas ecuestres del mundo, y que además tuvo
fundición excepcional que no es nada común en una sola pieza. Entonces, si la vemos como obra de arte, es excepcional. Sin embargo, porque está dedicada a Carlos IV y la pata del caballo está pisando el carcaj donde los indios ponían las flechas, como un símbolo de dominación de una cultura, parece ser que no nos merece respeto por el personaje, por el simbolismo, y eso hace que nos permitamos el derecho a llamarle el caballito y no consideremos al personaje que está sobre el caballo. Pero en el caso de Morelia, pues la verdad sí es muy vergonzoso, es muy penoso que nos refiramos al caballito. Yo he dicho de manera un poco irónica que si insistimos en llamarle el caballito a la escultura ecuestre de Morelos, pues entonces algún día tendremos que cambiar el nombre de la ciudad y en lugar de llamarse Morelia, en honor precisamente a Morelos, pues tendríamos que ponerle la caballeriza, considerando que en todo caso los que vivimos en tal ciudad que sería la caballeriza somos una bola de güeyes. Nos vemos para la próxima.